Selecciones femenil y varonil de México en fútbol asociación se instalan en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Carlos Alcaraz no jugará el torneo de tenis de Cincinnati. Tadej Pogacar confirma que correrá la Vuelta a España 2026. Bravos de Ciudad Juárez están colocados a la venta. México se consolida en la cúspide del cuadro general de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Amigos, ¿cómo están? Y nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro buen amigo el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos puntuales a la cita. Bueno, pues muchas cosas positivas de las cuales platicar esta noche, algunas también reprochables y extremadamente criticables, pero empecemos por las cosas positivas. Expresé aquí abierta y declaradamente mi pronóstico de las 5 primeras jornadas del Querétaro, atendiendo a las nulas contrataciones, por lo menos para este torneo, intrascendentes las incorporaciones que hasta ahora se han presentado y atendiendo también a los antecedentes más recientes. Y sostuve, pierden con América, pierden con Pachuca, pierden con Tigres, pierden con Pumas y pierden con Toluca. 5 jornadas verdaderamente complicadas, casi atroces para el equipo que dirige el chileno Esteban González, pero en el terreno de juego el Querétaro venció en condición de visitante al Pachuca y con un arbitraje verdaderamente infame en todos los sentidos, ¿eh? ¿No creen ustedes que favoreció al Querétaro o solamente perjudicó a los Tigres? Katia Itzel García tiene un problema terrible de sentido de autoridad. Y bueno, con todo y eso, el Querétaro gana 3-2. Sé que es un tema debatible, con un penal absolutamente inventado, que ese no lo hubieran marcado ni en la burócrata bancaria como penal, pero Katia Itzel, con todo y el VAR, dijo que era penal. Y por la otra parte, sí, ya los estoy oyendo, dejó de señalar otras faltas que eran mucho más merecedoras de ser señaladas como pena máxima. A ver, Pedro Gómez, ¿hace cuánto tiempo que no estabas obligado a decir el Querétaro ganó 2 partidos consecutivos? Oye, ya vas a empezar de... No, estamos hablando de cosas positivas. De cosas positivas. Por favor. ¿Por qué va a ser negativo? ¿Es negativo que hayan ganado 2 partidos? No, digo, no, a ver, hombre, Pedro Gómez. hemos visto cosas peores en el Mundial que pensábamos que no íbamos a ver nada feo con respecto al arbitraje. Sí. Qué cosas, ¿no? Ya el tema de Katia Itzel, a ver, la verdad es que no es tema, digo, vámonos directamente a lo futbolístico, digo. Sí. No, pero sí es tema porque su decisión fue directamente al marcador, pero si quieres lo tocamos tangencialmente porque para los aficionados locales eso no es lo más trascendente. No, pues ganó el Querétaro y eso ya, es lo significativo. La verdad es que sí es un tema que hay que destacar. Sí, correcto. Porque me incluyo en el pronóstico. ¿Tú también eras tan pesimista como yo? Pues no pesimista. A ver, en el papel, en la estadística y todo apuntaba el Querétaro iba a ser derrotado porque, bueno, pues por todos estos equipos que ya dijiste. Ajá. El América sí lo hizo. Sí. Digo, pues ya no se pudo con Pachuca, que al minuto 1 iba ganando ya 1-0 sobre el Querétaro y termina perdiendo 2-1. Sí, digo, Pachuca no pudo ahí con Querétaro, sí. Tigres tampoco pudo con Querétaro. Sí. Y en la cosecha de estos importantes puntos. Sí, cómo no. Esto es lo que al final del torneo sí pesa. Correcto. En el porcentaje, en la tabla general. Sí. Las posibilidades de ir a la liguilla. Es correcto, sí. Y ahora con el formato que nunca debió haber cambiado, que ahora sí los 8 primeros son los que van a entrar directamente a la última fase del torneo. Sí, ¿no? Ya lo dejaron de lado. Lo dejaron descansar un ratito. Un poquito de sentido de vergüenza y de sentido del decoro. Y un poquito por el calendario, porque antes se llevaban otro mes compitiendo en lo que hacían el play-in del play-in y el play-in del play-in para
para que ya completaran los 8 equipos, pero como acaba de pasar el torneo de FIFA, y sí abarcó una buena parte del calendario de las ligas de todo el mundo. Consumió mucho tiempo. Entonces ahora, bueno, pues ¿qué hicieron? Pues tenemos que apretar el calendario, entonces vamos a deshacernos por esta vez del play-in. Y llegaron con el invento que hoy se debate en todos los mentideros, Pedro Gómez. Vamos a ir a jugar la Leagues Cup. ¿Qué pensarán los aficionados en Querétaro? ¿Qué habrá pensado Esteban González? Señores, apenas mi equipo se está enrachando y ustedes me interrumpen el desarrollo del equipo y me mandan al sur de los Estados Unidos a jugar un partido que a nadie le interesa, que además perdimos 2-0 contra el equipo de Dallas. ¿Por qué me interrumpen el torneo regular donde voy marchando positivamente? Porque son $100,000 por participar. Ándale. A ver, digo, también, a ver, la Leagues Cup... O sea, ya nos descaramos, entonces ya bueno, lo deportivo no tiene ningún sentido. Mira, tienes toda la razón y a eso sí te acompaño en esa percepción, en decir que le están interrumpiendo lo deportivo al Querétaro en este momento, así que apenas que ya está empezando a agarrar ahí un poquito de juego y ajustar jugadores. Bueno, ahora la plantilla no la rebanaron tanto como en el torneo pasado, que casi que salen 22 y entran 22. Correcto, sí. Ahora fue por ahí de la mitad. Digo, entiendo que ahora sí ya el técnico puede tener algo con qué estructurar, una base. O que por lo menos le están preguntando, ¿verdad? Sí. Por lo menos le están pidiendo opinión. O que no se los están quitando, ¿no? Sí, o sea, por otra parte. Sí, salen 22, entran 22 para el siguiente torneo. Fíjate que le gustó más vivir en Tijuana, curiosamente. Claro. Sí, no, curiosamente. A ver, sí. Entonces, yo creo que no deben interrumpirle ahorita al Querétaro. El proceso. Lo que está empezando allá a querer construir, a darle formita, en fin. Y el tema de la Leagues Cup realmente es un torneo que no sirve para nada. Es un torneo molero, en lo deportivo, así como hay carreras moleras, hay torneos moleros también. En lo estrictamente deportivo es un torneo que no aporta absolutamente nada a lo deportivo. Por lo menos a los equipos mexicanos, no. Aporta dinero solamente a los que perseveran más etapas del mismo. Sí. Nada más por participar les dan $100,000. Okay. Pues $100,000, dice la directiva, pues sí, pues por lo menos para pagar nóminas, ¿no? Dices, bueno, pero pues ahí ya te los vas a gastar porque tienes que hacer que el equipo viaje, tienes que pagar vuelos, tienes que pagar comidas, tienes que pagar hospedajes. Sí. Corres el grave riesgo del desgaste físico-atlético, porque no es lo mismo estar subiendo y bajando del avión, correr al hotel, tener una práctica mínima, jugar un partido y perderlo, y ahora regresa a preparar el compromiso ante los Pumas, que no va a ser una aduana sencilla. Que además es el torneo que le debe importar al Querétaro, ¿no? El local, digo, para poderse lavar un poquito la cara con la afición que aquí pues lo sigue mucho. Sí. El tema es que la Leagues Cup, la verdad, no sirve absolutamente de nada. Querétaro se debería de concentrar en lo que está viviendo ahorita en el torneo, en conservar esta buena racha que ya empieza a tener, a construir. Que ojalá y siga así, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, el aficionado es el que sufre siempre, y que bueno, no existan estos saltos cuánticos de cambios inesperados en la directiva y que dejen que las cosas sigan su curso normal. Que sigan fluyendo. Y que dejen que el técnico siga tomando decisiones. Bueno, pues nos vamos con el cuántico Pedro Gómez a hacer una cuántica pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sí. Potencializa tu crecimiento en Universidad CEUC. Estudia tu preparatoria y tu licenciatura en un ambiente agradable, donde fortalecemos tu conocimiento, impulsamos el desarrollo de tus habilidades y destrezas. Recibe una educación integral. Tenemos una experiencia de más de 30 años en la educación media superior y superior. Nos respalda la máxima casa de estudios de Querétaro. Todos nuestros programas están incorporados a la UAC. Somos Universidad CEUC. Visítanos ceuc.com.mx.
De acuerdo a los antecedentes más recientes, los conjuntos varonil y femenil de México, que toman parte en la versión 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, deberían instalarse con relativa comodidad en la instancia final. En lo que corresponde a la selección femenil, las chicas debieron trabajar de más en el choque ante su similar de Guatemala, pero al final se han impuesto en la fase de los tiempos extras al son de 4 tantos contra 1. Con este resultado, las chicas acudirán por derecho propio al partido por la medalla de oro de esta justa centroamericana, lo cual representa una parte muy importante del objetivo trazado en el llamado ciclo olímpico. Por su parte, la oncena varonil pudo golear a la escuadra canalera de Panamá y con ello han alcanzado también el cotejo por la medalla de oro y desde luego que la expectativa es poder acreditarse la presea dorada. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a invitarles, como siempre, a tener una interactuación mucho más intensa entre todos ustedes y nosotros. Ya lo he comentado en varias oportunidades. Para todos quienes colaboramos con esta emisión, siempre será tremendamente estimulante que se interesen por los temas que les proponemos. Y la pregunta es muy simple: ¿debe jugarse la Leagues Cup interrumpiendo el torneo regular de la Liga MX? ¿En realidad beneficia a los equipos de la Liga MX jugar la Leagues Cup? Díganos usted sí o no está de acuerdo con que se interrumpa la Liga MX para que se deba jugar la Leagues Cup, prácticamente la gran mayoría de los partidos allá en territorio norteamericano. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros y nos acompañe a través de las redes sociales. Por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez, detalladamente, vienen de ganar 2 partidos. Estoy hablando del conjunto del Deportivo Querétaro. Esteban González cada vez se ve más consolidado en su posición de director técnico del conjunto que tiene como casa el mundialista Estadio Corregidora. Los llevas a la ciudad de Dallas. Ya los estoy escuchando. Sí, pero con alineación alternativa y esto, ya, ok, lo que ustedes quieran. Pierden 2-0 y ahora tienen que regresar el día de mañana o el viernes a preparar el siguiente cotejo contra los Pumas. Anímicamente eso debe tener alguna repercusión, alguna afectación, porque mientras vienes, insisto, contra todos los pronósticos, ganando 2 partidos de manera consecutiva, y ahora te interrumpen ese proceso. Pedro Gómez. Pues insisto en que no sirve de nada la Leagues Cup, de entrada ese tema. O sea, a ver, hay un calendario, sí, pesado también, y hay quien dirá, bueno, pues es que también los jugadores son profesionales, están acostumbrados o deben estar preparados para este tipo de compromisos, ¿no? Si en Europa juegan hasta 3 torneos, sí, a ver, nada más que no es lo mismo el fútbol de Europa que el nuestro, hay que ser realistas también. Y si hay equipos que están empezando a agarrar forma en lo deportivo, en su respectiva liga, y de repente les metes otro torneo donde necesariamente deben emplear otra estrategia deportiva, incluso otros jugadores, el desajuste primero es físico, después es en infraestructura, y me estoy refiriendo desde los jugadores hasta los utileros. Sí, la logística que te implica trasladarte a un país extranjero. Y la infraestructura humana, olvídate, ese es otro tema. Pero además de esto, el tema del desgaste sí, un tanto emocional, si tú lo quieres ver de esa forma. Sí, claro. Porque pues te la pasas viajando. No, y porque si eres profesional, yo supongo que a nadie le gusta perder, ¿verdad? Porque no creo que hayan saltado a la cancha con el deseo de vamos a perder y vamos a regresar rápido a México y a Querétaro para preparar el siguiente partido. El tema es que psicológicamente hemos hablado mucho de este desgaste emocional que tienen los atletas de alto rendimiento. Yo creo que esa parte sí puede afectar en el torneo que de veras importa. Porque efectivamente traer la carga negativa de ir a hacer absolutamente nada y nada más irte a desgastar, o sea, al regreso ya no entras con las mismas ganas. Bueno, hablemos de eso, Pedro, porque aquí a Aurelio Valenzuela, que le enviamos un saludo, fue muy puntual, muy insistente a propósito de lo que había visto de mejoría
en términos de la preparación físico-atlética del equipo, que aprovechó muy bien el periodo de pretemporada para prepararse y llegar con una intensidad que equipos como América, que fue a la liguilla, que no puede tener, con sus seleccionados que tampoco pudo alinear, que equipos como Tigres también con seleccionados incluso también de otros países tampoco puede sostener, y que esa ventaja la tendrían que estar capitalizando en estas primeras jornadas. Eso también se va a ver afectado. Sí, porque además les interrumpes el trabajo psicológico que también ya traen en cuanto a preparación se refiere. Ajá. Y les interrumpes, por supuesto, el trabajo físico y sobre todo táctico, y estar cambiando alineaciones. Sí, tener que ajustar cosas. Exacto, para cumplir compromisos. Sí. Después, en esa sobrecarga de cosas y en ese vaivén de jugadores, sí, empiezan a salir las lesiones. Okay. Y eso es ese es el principal enemigo de cualquier equipo, Ese las es un lesiones. riesgo, claro. Porque además de perder la continuidad, pierdes también la confianza dentro del terreno de juego. Ya no entras igual, no es lo mismo un jugador 100% sano que uno que viene recuperándose de una lesión. Claro, bueno, nosotros no nos queremos ampliar en esa materia, pero simplemente comentar con ustedes. El Querétaro ya debutó en la Leagues Cup, pierde con Dallas 2-0 y ojalá, insisto, que ello no afecte anímicamente en la confianza que el grupo iba cobrando después de vencer en 2 partidos de manera consecutiva. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Potencializa tu crecimiento en Universidad CEUC. Estudia tu preparatoria y tu licenciatura en un ambiente agradable, donde fortalecemos tu conocimiento. Impulsamos el desarrollo de tus habilidades y destrezas. Recibe una educación integral. Tenemos una experiencia de más de 30 años en la educación media superior y superior. Nos respalda la máxima casa de estudios de Querétaro. Todos nuestros programas están incorporados a la UAC. Somos Universidad CEUC. Visítanos ceuc.com.mx. Hace ya poco más de 3 meses que se diagnosticó la lesión en la muñeca de la mano derecha del raquetista español Carlos Alcaraz, y el nativo de Murcia ha debido renunciar a volver a jugar en algunos de los torneos más importantes de la gira mundial para los profesionales del tenis. Por igual, Mónaco, Roma, Roland Garros y aún más Wimbledon resintieron la ausencia de quien ahora está colocado en el tercer puesto de la clasificación de la llamada ATP. Con la expectativa de poder presentarse al último certamen de Grand Slam de este 2026, se aventuró la posibilidad de competir en el torneo de Cincinnati, una de las competencias de preparación para el Campeonato Abierto de los Estados Unidos, que se efectuará en Flushing Meadows, en Nueva York. No obstante los mejores deseos del propio Carlos Alcaraz, casi con resignación, ha debido comunicar su incomparecencia a la justa de Cincinnati, lo cual coloca en grave riesgo su anhelo de poder jugar en Nueva York el ya muy cercano mes de septiembre. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Debe jugarse la Leagues Cup interrumpiendo el torneo de la Liga MX? El 8% dicen que sí, el 92% coinciden con Pedro Gómez. Ese torneo no sirve para nada. Y claro, ya nos advirtió nuestro productor, le faltan todavía 2 partidos más al Querétaro allá en territorio norteamericano antes de regresar a México y, por supuesto, preparar el partido ante Pumas. Sí, ya nos habló el Güerejo, que también los Pumas andan por allá, que por cierto prácticamente todos los equipos mexicanos han perdido sus respectivos partidos. Por supuesto que el Atlante fue el único que ganó. Los Tigres, ya los estoy escuchando, los Tigres ganaron por la vía de los penales el puntito extra, pero ese torneo interesa en México, no sé si interese en la Unión Americana,
Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Se nos acompaña a través de las redes sociales. Por esa vía, háganos saber su opinión. Pero hoy Pedro Gómez llegó de muy buen humor y quiere que hablemos solamente de cosas positivas. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Santo Domingo en República Dominicana. Ya invariablemente de aquí a que termina la justa regional, la delegación deportiva mexicana va a concluir en el primer puesto del cuadro general de medallas. Pedro Gómez. Y eso que no hablamos de Isaac del Toro. No, bueno, es que está descansando, ahorita el Torito está descansando porque está con sus abogados revisando la renovación contractual. Pero vale mucho la pena, muchísimo, analizar profundamente esta temporada que ha tenido Isaac del Toro. Majestuosa, magistral, portentosa. Y además, digo, lo que empieza ya a dejar en el camino en cuanto a la enseñanza de los que vienen pedaleando atrás de él, ¿eh? Sí. O sea, Isaac del Toro está cambiando en este momento el ciclismo de nuestro país profundamente desde la raíz, y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, pues de eso, si quieres, abundamos en esta materia, porque hoy leí algunos comunicados que se presentaron también a través de la prensa española, porque lo que se aproxima es la Vuelta a España. Bueno, su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogačar, ya confirmó que va a estar allí, pero también se confirmó que Isaac del Toro no va a la Vuelta a España. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que los reportes de prensa de distintos medios en España dicen, bueno, Tadej Pogačar prácticamente va a ir solo a conseguir la victoria absoluta porque no va Jonas Vingegaard, tampoco compite Isaac del Toro, tampoco, y comienzan a mencionarlo ya en el grupo absolutamente de élite del ciclismo por etapas. Bueno, pero además, yo creo que es un pequeño lujo que él sí se puede dar. Digo, es el mejor del mundo. Sí necesita mucha ayuda, es correcto, pero yo creo que es más bien anímico el tema. Bueno, es más muy personal lo que Tadej Pogačar debió haber pensado en cuanto a la Vuelta a España se refiere. Por tener ya las 3 victorias. Claro. Ganador del Giro de Italia, triunfador en Francia y ahora vencedor probable en España. Sí, a ver, ese es como una triple corona que seguramente él muy privadamente haber dicho, pues me la doy. Para su palmarés, para su currículum deportivo. Y claro que cuenta y sirve y por supuesto que abona y todavía demuestra la calidad que tiene. Pedro, pero además los organizadores en España están auténticamente de plácemes. Viene el mejor del mundo a correr la Vuelta a España. Sí, ya aunque no vengan los otros, no importa. Así es. Sí, que venga Pogačar bueno, y con eso nos damos. Permítanme la expresión, hasta Juan Ayuso, el mejor de casa, el mejor español, ya dijo que no quiere competir contra Pogačar en la Vuelta a España. Sí, pues ya casi nada más va a ir a recoger el trofeo prácticamente, pero no deja de ser una vuelta también muy tradicional en Europa. Muy espectacular porque además va a visitar 4 países. De hecho, arranca en Mónaco, pisa territorio de Andorra, estará también en territorio galo y bueno, pues concluye por supuesto en Granada, allá en España. Pero además también es una vuelta que disfrutan mucho los aficionados al ciclismo. Sí, cómo no. Y que se cuentan por millones en España. Claro, por supuesto. Y que vaya prácticamente a recoger el trofeo, pues está bien, digo, a ver, no pasa absolutamente nada. Tuvimos un buen platillo con el Tour de Francia. Con el Tour de Francia, que además tuvo sus escenarios de todo, hubo drama, hubo caídas, lesiones, hubo batallas Isaac del importantes en la Toro montaña. se salvó, como decimos en México, por un pelito de calva rana, ¿eh? Sí, eso porque se aventó arriba de una señora, dijo, a ver, aquí caigo en blandito. Sí, correcto, sí, o sea, la leyó muy bien y dijo, no, ahorita no nos vamos a lesionar, o sea, la verdad es que muy bien bajado ese balón por parte de Isaac del Toro, pero sí nos dejó mucha historia la Vuelta a Francia, el Tour de France, y ahora en España, pues yo digo que va a ser también algo bueno. Digo, pero no tendrá los mismos contrincantes, pero a ver. Entonces, ¿dónde anda Isaac del Toro, Pedro Gómez? ¿Tú pues, tiene que estarse preparando. ¿Estás tan preocupado por el Baja Californiano, no? Seguramente se está preparando para lo que viene. Isaac del Toro anda en el Tour de Francia.
pero el de la rama femenil, femenina, porque ahí está su novia. porque sí, anda correcto. acompañando precisamente a su novia y alentándola para que tenga el mejor papel posible, que igualmente para las damas es una prueba muy, muy demandante. Se estima que Isaac del Toro estará en estas semanas recientes revisando junto con un grupo de asesores jurídicos la renovación del contrato con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Ha trascendido también a través de diversos medios que ya el ingeniero Carlos Slim se ha aproximado para ofrecerle un contrato multimillonario de auspicio y de patrocinio a Isaac del Toro, de tal manera que esto pueda reforzar sus posibilidades para que la campaña, lo que resta del 2026, que lo único que está confirmado por ahora es que asistirá al Campeonato Mundial de Ruta que se va a disputar en Canadá, porque ya se está desarrollando la Vuelta a Burgos. Y ustedes dirán, bueno, ese está saltando de un tema al otro. No, es que la Vuelta a Burgos el año anterior, el campeón fue Isaac del Toro. Y le dijeron, no, tú te vas a descansar, te vas a preparar para el Campeonato Mundial y después platicamos de otras cosas. Bueno, la expectativa es que haya una mejoría sustanciosa de su contrato como profesional con el mejor equipo hoy por hoy del ciclismo de paga, y que evidentemente esto le incentive para tener una campaña todavía con más éxitos, si es que esto fuera posible. Sí, no, y nos queda perfectamente claro que se la ganó con creces después de haber remontado, fíjate, tantas posiciones en el ranking mundial primero, y después todo lo que hizo en la Vuelta a Francia, jalando de manera espectacular a Tadej Pogačar y conservando él el suéter, bueno, el tercer lugar general. El tercer general y el suéter blanco del mejor juvenil del Tour. El campeón joven del Tour de Francia. Sí, claro, digo, por ahí creo que nada más una vez lo perdió, y eso porque, bueno, ahí también fue estrategia, pero ganó al final el galardón. Es el campeón joven, sí, claro, del Tour de Francia. Joven. Entonces, por eso subió 2 veces al podio del Tour de Francia. Así es. Aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Potencializa tu crecimiento en Universidad CEUC. Estudia tu preparatoria y tu licenciatura en un ambiente agradable, donde fortalecemos tu conocimiento, impulsamos el desarrollo de tus habilidades y destrezas. Recibe una educación integral. Tenemos una experiencia de más de 30 años en la educación media superior y superior. Nos respalda la máxima casa de estudios de Querétaro. Todos nuestros programas están incorporados a la UAC. Somos Universidad CEUC. Visítanos ceuc.com.mx. Finalmente, el deseo del comité organizador, así como de millares de aficionados en todo el orbe, se podrá ver concretado en la versión 2026 de la Vuelta Ciclista a España, que arranca el próximo día 22 de agosto. Tadej Pogačar, el número 1 del mundo entre las filas profesionales del ciclismo por etapas, ha sostenido de manera firme su inscripción para la cita española, que curiosamente este año comienza en Mónaco y termina en Granada. Para el líder de la formación de los Emiratos Árabes Unidos, representa la posibilidad de acreditarse por primera ocasión la victoria absoluta en esta carrera, pues desde la temporada del 2019 no ha tomado parte en ella. Con las ausencias confirmadas de Jonas Vingegaard, Isaac del Toro, Remco Evenepoel y varios astros más del ciclismo internacional, el único antagonista directo de Pogačar podría ser Primož Roglič, 4 veces ganador de la Vuelta a España. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Qué tanto pudieran haberse modificado? ¿Debe jugarse sí o no la Leagues Cup, interrumpiendo el torneo de la Liga MX? El 15% dicen que sí, que así se debe jugar y no importa que los equipos pierdan ritmo y tengan eventualmente el riesgo de alguna lesión. El 85% dicen que no,
que no debe jugarse ese torneo, interrumpiendo la campaña regular de la Liga MX. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537, para que entre en contacto con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. He leído algunos comentarios a propósito de que, bueno, ya Cuba no asiste con la planadora que históricamente siempre fue. Colombia no tiene todavía el desarrollo del cual pudieran presumir. Así es que México está obligado a quedar en el primer lugar del medallero. Y en esta última línea argumentativa podría yo, por supuesto, coincidir. Pero como quiera que sea, es deporte competitivo. Y cuando hablamos de deporte competitivo, casi cualquier cosa puede suceder. Por ello, por ahora, me parece meritorio lo que está haciendo en términos amplios la delegación deportiva de nuestro país allá en Santo Domingo, República Dominicana. Pedro Gómez. Siempre es mérito competir y ganar. Claro. Sí, como sí, sea. Sí. ¿No? Sí. En el nivel que sea. Sí. Y en este, que forma parte, Pedro, que ojalá no perdamos de vista, forma parte del llamado ciclo olímpico. Sí. Muchas competencias de distintas disciplinas son clasificatorias para los Juegos Panamericanos. Sí, correcto. Y en esta inercia, yo creo que México está haciendo lo que se espera que haga, Exacto. lo que tiene que hacer. Lo que corresponde. Porque además está compitiendo contra los de su región. Sí, su región geográfica. Es correcto. Ahora, los Juegos Panamericanos, eso ya es otra cosa. Es otro nivel de exigencia. Sí. Pero no puedes llegar a la justa continental si no ganaste primero en la competencia regional. Por eso digo que México está haciendo lo que tenía que hacer. O sea, ser superior a los países que tú ya bien mencionaste. Lo que sí duele mucho, y duele porque siempre ha sido un semillero de deportistas importantes, es que Cuba no tenga el mismo protagonismo de años anteriores. Porque no hay el presupuesto. Conocemos todos en este momento la situación, desgraciadamente, del pueblo cubano. Verdaderamente terrible. Muy terrible. Y claro que es ahora de más mérito los pocos cubanos que han ido a competir y que han conseguido alguna presea, es todavía más meritorio para ellos, ¿no? Correcto. En nuestro caso, que tenemos en este momento mejor infraestructura deportiva, que aunque parezca bromas, así lo es, que los otros países de nuestra región, pues estábamos obligados a avasallar en el medallero como está sucediendo ahorita. No es un tema de echar campanas al vuelo, sí hay que reconocer siempre el esfuerzo de los atletas, siempre. Porque de todos modos te tienes que presentar y el que está al lado o enfrente te quiere superar. Claro. Y tú tienes que demostrar que eres superior en ese combate deportivo. Competencia es competencia, siempre, por donde se quiera ver. Y siempre va a haber alguien que te va a querer superar. Y qué bueno que el equipo mexicano, que la selección, la delegación de nuestro país, está haciendo el papel que le corresponde en cuanto a su área se refiere. Y de acuerdo al estatus de competidores internacionales de la gran mayoría de ellos. Caso particular de clavados, medallistas olímpicos, campeones mundiales. Caso particular de tiro con arco, medallistas olímpicos, campeones mundiales. Caso particular de taekwondo, medallistas olímpicos, campeones mundiales. No pueden fallar a una justa que, con todo respeto y toda consideración, se considera relativamente inferior de acuerdo a la calidad que tú ya has mostrado en otros escenarios. Yo le llamaría de preparación. Bueno, puede ser si quieres. Porque es parte del ciclo. Es correcto. Con esto inician. Aquí empiezan a migrar. A preparar Los Ángeles 2028. Y aquí empiezan a saltar los garbanzos de libra. Esos que nos llevan a los campeonatos mundiales, esos que nos llevan a los Juegos Olímpicos. No hay que olvidar ahora que ahí viene el protagonismo de nuestras autoridades deportivas y que van a empezar a querer inflar de una manera exorbitante no, históricamente, sí pues, o sea, está bien, qué bueno. Pero no podemos dejar de lado el contexto. Pero el contexto es totalmente diferente porque todavía no vienen otras pruebas más exigentes que esta, para que entonces sí nuestros deportistas empiecen realmente a medirse y a antagonizar con deportistas de mayor
calidad competitiva. A mapear el nivel deportivo que tienen en este momento. Muy bien, nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Potencializa tu crecimiento en Universidad CEUC. Estudia tu preparatoria y tu licenciatura en un ambiente agradable, donde fortalecemos tu conocimiento. Impulsamos el desarrollo de tus habilidades y destrezas. Recibe una educación integral. Tenemos una experiencia de más de 30 años en la educación media superior y superior. Nos respalda la máxima casa de estudios de Querétaro. Todos nuestros programas están incorporados a la UAC. Somos Universidad CEUC. Visítanos ceuc.com.mx. Ante el fracaso deportivo y el claro tropiezo financiero, la administración de la franquicia de los llamados Bravos de Ciudad Juárez ha sido colocada a la venta, según ha trascendido en diversos medios de comunicación de nuestro país. Con todo y la millonaria inversión que se ha realizado a lo largo de las temporadas recientes, tanto en el rubro de contrataciones de jugadores como de entrenadores y cuerpo técnico, el fútbol de paga no consigue arraigar en la fronteriza ciudad. De hecho, su promedio de asistencia al denominado Estadio Olímpico de Ciudad Juárez no puede rebasar los 7,000 espectadores y este número es insuficiente para cubrir mínimamente la operación de la escuadra. En estas condiciones, ya se habla de su muy probable venta, por una cantidad que alcanza los $80 millones, muy por debajo de los valores del Deportivo Querétaro y el Atlas, equipos vendidos recientemente en el balompié de paga en México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Debe jugarse la Leagues Cup, el fútbol asociación profesional, interrumpiendo la Liga MX? El 18% dicen que sí. Esos han de ser de los paisanos que viven allí en El Paso, ¿verdad? Y el 82% dicen que no debe interrumpirse la Liga MX para jugar este torneito que en lo deportivo, en lo futbolístico, no le deja nada al balompié profesional de nuestro país. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez. Acabas de decir algo que me llamó mucho la atención y tienes toda la razón. Este torneo se hizo para seguir lucrando con el corazón noble, claro, y el amor a los equipos con la mexicanos, nostalgia. Con la nostalgia. Claro, por supuesto. O sea, esta mamarrachada la inventaron nada más para seguir jugando con el corazón de nuestros paisanos, sí, que viven en Estados Unidos y que quieren ver allá a sus Pumas, a su América, a sus Tigres, a su Cruz Azul, a su Querétaro, a todos, cabrón. Y que además son los que tienen el plástico, la tarjeta de crédito, para pagar un boleto de $200, $300 o $400, que en México nunca van a tener la posibilidad, sí, de cobrar esos costos para acceder a los partidos, ¿no? Es triste que todavía se siga lucrando con que eso. Se siga explotando eso, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos con el cuadro general de medallas para que no se queden solamente con la opinión de Pedro Gómez. No es una opinión, estos son los hechos puros y duros. Sí, ya sé que el total podría haberse estado modificando en las horas recientes. Vamos a ir actualizándolo, pero en términos generales, México está en la cima, primer lugar, 311 medallas totales, 139 de oro, que son las que te permiten ir ascendiendo en el cuadro general de preseas. Colombia, muy atrás, 67 medallas de oro. México va a terminar igual que hace 3 años en San Salvador, en el primer puesto. Cuba, lo que decía correctamente Pedro Gómez, solamente 38 preseas de oro, absolutamente heroicas, podríamos decir. Venezuela, pues un poco más o menos, ¿verdad? Ahora que está convertido en los hechos, en lo político y en lo militar, en un protectorado
del señor Donald Trump, no me voy a decir de Estados Unidos, pero sí del señor Donald Trump en el cuarto lugar, y Puerto Rico 22 preseas de oro. ¿Cuál tendría que ser el argumento para determinar si hay progreso o no? Bueno, con el antecedente más reciente, ¿qué sucedió en San Salvador hace 3 años atrás? Bueno, en cuanto a medallas de oro, la delegación deportiva de nuestro país consiguió el 38.1 del total de medallas que se disputaron, medallas de oro. Para que ahora en Santo Domingo se alcance al menos a empatar ese porcentaje, a la delegación deportiva de México le faltan 19 medallas de oro, es decir, tendrían que acumular 158 medallas de oro para que no suceda lo que dice Pedro Gómez, que salgan los pretendidos dirigentes del deporte en México a decir que vamos viento en popa, arrasamos, arrebatamos. Dijo justamente Pedro Gómez, avasallamos en los Juegos Centroamericanos. No, señores, vamos a hacer un análisis objetivo y aquí nos faltan todavía 19 medallas de oro para empatar lo de hace 3 años. Ya si se mejoran 158, entonces podríamos decir ya hubo alguna clase de progreso. Pedro Gómez. Correcto, y además esto refuerza lo que hemos estado comentando en el bloque anterior, que es el nivel de la región. Sí. O sea, te estás enfrentando contra países de tu región, sí, que, vamos a decirlo en el papel, tienen más o menos el mismo nivel deportivo que el tuyo. Sí, más pero no cuentan menos con el presupuesto. Es correcto. Ni con la infraestructura. Es correcto. Ni con el tamaño de la población que hay en México. Y además, entonces esto tendría que, como ya lo estamos viendo, demostrar que México es infinitamente superior a los demás países por todas las circunstancias que acabas de comentar correctamente. El tema es, efectivamente, si no se supera lo de la edición pasada, entonces sí, tendrán muchas cosas que explicar los directivos del deporte. Ajá. Y yo creo que permanecerán calladitos sin tanto aspaviento si no se supera esa cifra que tendría que ser en este momento ya histórica para poder darle ese calificativo a la actuación del seleccionado nacional en este año. Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo ahora mismo en Santo Domingo, y no se trata aquí de soslayar la actuación de quienes han cumplido no solamente gallardamente, sino de manera destacada y sobresaliente con el papel. Han repetido como campeones centroamericanos, han sumado una buena cantidad de preseas doradas, sí, pero en términos amplios, no nos vayamos con la finta de que ahora el representativo cubano está drásticamente disminuido y entonces vamos a capitalizar solamente esa circunstancia. No, ojalá que de veras haya una reflexión profunda de cara primero a los Juegos Continentales en Lima y después de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. ¿Cuántos de estos van a clasificarse a la cita olímpica? Les garantizo que un porcentaje minoritario, y a esos habrá que estar brindándoles desde ahora la mayor de las atenciones y el mayor de los apoyos posibles. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Potencializa tu crecimiento en Universidad CEUC. Estudia tu preparatoria y tu licenciatura en un ambiente agradable, donde fortalecemos tu conocimiento, impulsamos el desarrollo de tus habilidades y destrezas. Recibe una educación integral. Tenemos una experiencia de más de 30 años en la educación media superior y superior. Nos respalda la máxima casa de estudios de Querétaro. Todos nuestros programas están incorporados a la UAC. Somos Universidad CEUC. Visítanos ceuc.com.mx.
Superando ya la cantidad de 300 medallas totales, la delegación deportiva de nuestro país se encuentra completamente afianzada en la primera posición del cuadro general de medallas. Todo ello en lo correspondiente a la versión 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Disciplinas tales como clavados, taekwondo, atletismo, tiro con arco y varias más han dominado el panorama general de esta justa regional, siendo una de las primeras instancias del llamado ciclo olímpico. Al recordar lo acontecido en San Salvador en el 2023, se requiere en primer término sumar 145 medallas de oro y después mejorar hasta un total de 158 preseas doradas, para al menos repetir lo conseguido en la versión anterior de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Debe jugarse la Leagues Cup interrumpiendo la Liga MX? El 18% dicen que sí, el 82% dicen que no debe jugarse la Leagues Cup interrumpiendo el torneo regular de la Liga MX. Gracias a todas las personas que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche. Y antes de ir a corresponder a sus comentarios y sus saludos, Pedro Gómez, por supuesto que en la delegación mexicana que toma parte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ahora mismo en Santo Domingo, hay queretanos y algunos de ellos con resultados verdaderamente notables. Sí, Pedro Gómez. Claro, a ver, destacar que dentro de ese medallero de 139 de oro, sí. Hay 3 medallas de oro de 3 queretanos que sí. ya compitieron, que consiguieron esta presea. Sí, claro. Y son Máximo Azuela, que sí. se coronó con oro en floreta individual en esgrima. Ajá. Daniela Linares, que conquistó también oro en natación en 200 metros de dorso. Y Daniel Urquiza, que también consiguió oro en la prueba de pistola de aire de 10 metros. Ok, bueno, Daniel Urquiza, que hay que decirlo, con este resultado es tricampeón consecutivo centroamericano y eso sea tremendamente meritorio. Platicó hoy con su papá antes de que Daniel viajara a Santo Domingo y tenían la enorme expectativa porque ya no es un jovencito. Daniel ya tiene 36 años de edad y decía, probablemente sean sus últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero va convencido de que puede reunir por primera ocasión en la historia reciente el tricampeonato consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues un saludo y un reconocimiento a todos ellos y por supuesto... Y nada más redondear con esto los demás queretanos, que por supuesto, a ver, Carla Rodríguez, que es plata en taekwondo en 62 kilogramos, Berta Daniela Rojas, que también se quedó con plata en luchas asociadas, Gilberto Cardoso Martínez, que también logró subir al podio con plata en judo, y Diego Damián Díaz, que también consiguió plata y bronce también en judo, en la categoría de 90 kilogramos. Felicidades a todos ellos. Este último doble medallista, sí, entonces. Sí, bueno, claro. pues muy destacado. Rafa Hurtado nos deja saludos, muchas gracias. Pepe Astorga igualmente. Said Mora también entró en contacto. Isa Debel también. Mario Mercado, un saludo. Manuel Acuña también. Este es homónimo del poeta, ¿verdad? Bueno, Paul Becker Rubio también, muchas gracias. Esther Gómez, que no es parienta de Pedro Gómez, pero nos deja saludos. Y Julio Hernández, que no es astillero, pero es homónimo del periodista que publica cotidianamente en el diario de circulación nacional La Jornada. Un saludo y gracias a todos por haberse comunicado con nosotros. Los resultados rápidamente de la ronda número 3. Puebla y Chivas empatan a un tanto. San Luis y Tijuana en un partido infame allá en la capital potosina 0-0. Pumas golea a Juárez 5-1. Querétaro vence a Tigres 3-2. Monterrey supera a Atlas 2-0. León se impone a Pachuca por la mínima diferencia 1-0. Atlante le abolla la corona a Cruz Azul 3-2. América golea a Santos 3-0 y Toluca hace lo propio con Necaxa 3-1 en lo que corresponde a los resultados de la tercera jornada. La tabla de posiciones, estamos en los albores. América y Tijuana tienen 7 puntos. Toluca, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa y Atlas tienen 6 puntos. Atlante, Puebla y Chivas 4 unidades. Pachuca y León 3 puntos. San Luis llegó a 2 puntos porque empató a ceros. Tigres solamente 1 punto y Santos y Ciudad Juárez
no tienen todavía unidades en lo que llevamos de la campaña regular. La tabla de los romperredes, Lucas Ocampos, 4 dianas en su contabilidad particular, Juninho de Pumas, Ali Ávila del Querétaro, Julián Carranza de Necaxa y Salomón Rondón de Pachuca marchan con 3 anotaciones en el selecto club de los 5 mejores anotadores de la campaña regular. Los partidos por jugar, bueno, Pumas contra Querétaro, pero juegan hasta el día 16, ingeniero. Tienen que jugar contra Seattle primero y después van contra Los Ángeles, imagínense ustedes. A ver cómo llegan al partido contra Pumas allá en Ciudad Universitaria. Así es que Pedro Gómez, ¿podrá extenderse sí o no la racha del Querétaro, vencer en el Estadio México 68 a los Pumas? Haciendo honor al gran corazón de los aficionados del Querétaro, claro que quiero que gane el Querétaro. Digo, la verdad es que, a ver, la afición merece eso. Sí se ve difícil, otra vez, que Pumas pues no es un flancito, ¿verdad? Bueno, pero sobre lo mismo todo, decíamos de Tigres. Pero sobre todo por los 3 partidos estos de la Leagues Cup, Pedro Gómez. Es que es un lastre ese torneo, la Leagues Cup. La verdad es que no tiene razón de ser y nada más desgasta a los equipos en balde. Digo, si fuera la Copa Libertadores o la Copa América, otra cosa sería, ¿verdad? Sí, o mínimo la Sudamericana, digamos. Mínimo la Sudamericana, que ya son torneos de alta exigencia, que ahí sí vale la pena el esfuerzo para en serio foguear a las escuadras, ¿no? Bueno, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias. Ganaron los Piratas de Veracruz y hubo casi carnaval, imagínense ustedes. Pero la Liga de Extinción, ¿a dónde va la Liga de Extinción en México? Ya no hay ascenso ni descenso. ¿A dónde van? Pedro Gómez, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias, mi querido Ed Martínez. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo, y pues, tiburón hasta la tumba, ni modo. Bueno, gracias a Pedro Gómez por acompañarnos, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta oportunidad. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.